entre la inflación y un lugar difícil. La Reserva Federal corre el riesgo de una recesión al aumentar las tasas de interés. Expertos. A pesar del mayor aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en 22 años, Estados Unidos experimentó su mayor aumento de inflación en 40 años en mayo. La situación hace que muchos teman que la economía de Estados Unidos esté condenada a entrar en recesión después de 2 años de recuperación del colapso al comienzo de la pandemia de COVID-19. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sus siglas en inglés, informó en su boletín mensual sobre índices de precios al consumidor que los precios habían aumentado en un promedio de 8,6% en mayo, desde donde estaban en mayo de 2021, señalando que fue el mayor aumento interanual. Aumento desde diciembre de 1981. Esto, a pesar de que el Banco Central de Estados Unidos incrementó las tasas de interés entre un 0,5% y un 0,75% a principios de mes, un movimiento destinado a frenar la caída del valor del dólar. Como resultado, Wall Street se está preparando para aumentos de tasas aún mayores por parte de la Fed luego de la próxima reunión de la Junta el miércoles. 50 puntos base era el gran número redondo hace 6 meses. Mientras tanto, 75 es un tipo de caminata muy mediocre. Entonces, la Fed podría decir: mire, si queremos mostrar compromiso, hagamos 100, dijo Steven Englander, jefe global de investigación de divisas G10 en Standard Chartered Bank, a Bloomberg el lunes, refiriéndose al sistema de puntos base. Se utiliza para describir los aumentos de la tasa de interés. 100 puntos básicos se traducen en un aumento de 1 punto porcentual. El lunes, la tasa de fondos federales efectiva, o la tasa de interés establecida por la Reserva Federal, que requiere que los bancos retengan una cierta cantidad de sus activos en lugar de prestarlos de la noche a la mañana, fue del 0,83%. Un incremento de 100 puntos base lo ubicaría en 1,83%. El aumento de la inflación se ha atribuido a una serie de factores, incluidos los aumentos en los costos de envío relacionados con la pandemia, el aumento de los precios del petróleo, la gasolina y el diésel, y el aumento de precios tanto por parte de los vendedores de productos básicos como de las compañías petroleras. La administración de Biden ha tratado de culpar de diversas formas a la operación especial de Rusia en Ucrania o a las codiciosas compañías petroleras por el aumento, pero las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses finalmente culpan a su administración. Englander le dijo al periódico de Nueva York que la Fed podría implementar un aumento dramático de las tasas como parte de lo que llamó un momento Volcker, refiriéndose a la dura reacción del expresidente de la Fed, Paul Volcker, a la inflación en 1979. Lo repito. Englander le dijo al periódico de Nueva York que la Fed podría implementar un aumento dramático de las tasas como parte de lo que llamó un momento Volcker, refiriéndose a la dura reacción del expresidente de la Fed, Paul Volcker, a la inflación en 1979. Volcker aumentó drásticamente las tasas de interés en un corto periodo de tiempo, lo que puso fin a la estranguladora estanflación de la década de 1970, pero también provocó que la tasa de oferta interbancaria de Londres, LIBOR, se disparara, destruyendo las economías de muchas naciones del tercer mundo. El dramático aumento de la deuda nacional llevó a que la década de 1980 fuera llamada la década perdida. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés conlleva otro riesgo: detener la economía estadounidense y desencadenar una recesión.
El presidente de la Fed no quiere dejar que la palabra R se le escape de la boca de manera positiva, que necesitamos una recesión, dijo el domingo a Bloomberg el ex líder de políticas del Banco Central de Estados Unidos, Alan Blinder. Pero hay muchos eufemismos y él los usará. Bancos como JP Morgan Chase y Co. y Barclays se están preparando para una espiral de salarios y precios, en la que las bajas tasas de desempleo crean presión para salarios más altos a medida que las empresas intentan ganar a los pocos trabajadores que quedan, lo que se traduce en precios más altos, lo que impulsa aún más la inflación y requiere incluso salarios más altos para compensar la depreciación del valor del dólar. El desempleo también se acerca a mínimos históricos, acercándose al 3,5% que tenía inmediatamente antes de la pandemia de COVID-19, cuando los cierres globales en marzo y abril de 2020 colapsaron la economía mundial cuando cientos de millones de trabajadores se quedaron en casa y el comercio mundial se detuvo en un intento de detener la propagación del virus mortal. La Fed ya está pronosticando un aumento en el desempleo a finales de este año, incluso en las mejores circunstancias, a lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha referido como un aterrizaje suave. Los mercados bursátiles estaban en caos el lunes, cuando los rendimientos de los bonos aumentaron y los precios de las acciones cayeron, con el Dow Jones cayendo casi 700 puntos cuando se publicó esta historia. El S&P 500 y el Nasdaq sufrieron incluso peor que el Dow, y Jack Ablin, socio fundador de Crescent Capital, le dijo a CNBC que cualquiera que quiera ser optimista no puede encontrar nada en lo que colgarse el sombrero. El índice había caído casi un 20% desde su máximo de marzo. Una encuesta realizada por el Washington Post y la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason a fines de abril y principios de mayo encontró que 2/3 de los estadounidenses esperan que la inflación empeore este año, con 9 de cada 10 estadounidenses haciendo algún tipo de recorte de gastos para compensar los aumentos de precios.